¿Alguna vez has sentido que eres una pieza más en un engranaje gigante? Que tu trabajo, tus decisiones y hasta tu tiempo no te pertenecen del todo. No es una locura, es una sensación con historia. Una historia que explica por qué el mundo funciona como funciona, y que empieza en el momento exacto en que se construyó la máquina en la que vivimos. Para encontrarlo, tenemos que viajar a la Europa de los siglos XV al XVIII. El viejo sistema feudal se estaba desmoronando, el clima de inseguridad perpetua llegaba a su fin y las ciudades resurgían con fuerza. En medio de este caos y transformación, apareció un nuevo grupo social que no encajaba en los moldes de la nobleza o el campesinado, la burguesía. Eran comerciantes, banqueros y profesionales que, gracias al increíble despliegue del comercio, comenzaron a amasar grandes fortunas. Por primera vez, el dinero, y no solo la sangre o la tierra, se convirtió en un criterio para medir el poder y el estatus. Pero su poder económico no se quedó ahí. Los monarcas de la época, en su lucha por arrebatarle el poder a los señores feudales y construir los primeros estados modernos, necesitaban dinero para financiar ejércitos. ¿Y quién tenía ese dinero? La burguesía. Sellaron una alianza. Los burgueses prestaron los fondos y a cambio, los reyes, una vez consolidados, eliminaron las trabas comerciales de los señores feudales y les otorgaron licencias para comerciar de forma monopólica con las nuevas colonias en América y África. Este fue el primer gran movimiento, el capital burgués financiando la creación del Estado moderno y la expansión colonial. Y la expansión no fue solo territorial, fue también productiva. Antes de que las chimeneas dominaran el paisaje, la producción estaba en manos de los artesanos. Eran trabajadores formalmente libres, dueños de su propio taller y, lo más importante, de sus herramientas. Su relación con la burguesía comercial era, en principio, simple. El mercader les proveía las materias primas, y el artesano, a su ritmo y con su saber, elaboraba los bienes que luego el comerciante vendía por el mundo. Pero el juego estaba a punto de cambiar para siempre. El comercio mundial no solo creció en volumen, sino que también se hizo más diverso y exigente. Ya no bastaba con hacer, por ejemplo, muchos muebles. Ahora, un cliente en una parte del mundo los quería de una madera y con una decoración, y otro, en una parte distinta, tenía preferencias completamente diferentes. Los pequeños talleres artesanales se vieron superados. Hacía falta producir a una escala masiva, en cantidad y calidad. Esto requería una inversión gigantesca en nuevas herramientas, en máquinas complejas, algo que estaba totalmente fuera del alcance económico de los artesanos. ¿Acaso la necesidad de hacer más productos justifica que todo el poder cambie de manos? ¿Qué se pierde cuando la eficiencia se convierte en la única regla? Aquí es donde la balanza se inclina definitivamente. Los mercaderes, con el capital que habían acumulado durante siglos, vieron la oportunidad y dieron el paso, invirtieron en esas nuevas tecnologías y establecieron las primeras fábricas, transformándose en industriales fabriles. El artesano, que antes era su propio jefe, ahora tenía que ir a ese nuevo lugar, la fábrica, a trabajar para el burgués, usando las máquinas del burgués, a las órdenes del burgués. El poder, las herramientas, el lugar de trabajo, todo, se concentró en las manos de unos pocos. El artesano que no se convirtió en trabajador asalariado, simplemente, no pudo competir y desapareció. Y así, casi sin que nadie se diera cuenta, se empezó a configurar un nuevo tipo de sociedad, una en la que un grupo muy pequeño concentra en sus manos los medios para producir, mientras que una inmensa mayoría depende de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder sobrevivir. A esta transformación brutal, a esta revolución de las máquinas y de la sociedad, la asociamos con la primera revolución industrial. No surgió de la nada, sino que fue la culminación de ese ascenso de la burguesía. Para entenderla, el historiador Eric Hobsbawm nos da una definición clave: fue un crecimiento económico autosostenido, que se logró por medio de una constante revolución tecnológica y transformación social. Esto significa que, a diferencia de épocas anteriores, el crecimiento se volvió una característica permanente del sistema,
impulsado sin cesar por nuevas tecnologías como la máquina de vapor, y que reorganizó por completo la sociedad, creando nuevas clases sociales. Y no fue por el buen clima o por tener mucho carbón. Hobsbawm explica que esos factores solo importaron porque existía una estructura económica y social lista para aprovecharlos. 3 elementos fueron cruciales: un mercado interno grande y estable que funcionaba como un amortiguador, un mercado exterior impulsado por el colonialismo para absorber toda la producción que el mercado interno ya no podía comprar, y fundamentalmente un Estado que usó la guerra y la colonización para expandir las exportaciones y eliminar a la competencia. De hecho, el poder político en Gran Bretaña estaba en manos de un parlamento controlado por la propia burguesía, que se aseguró de crear leyes que protegieran la propiedad privada y favorecieran sus intereses. Ese Estado, lejos de ser neutro o ausente, fue una herramienta clave para construir el nuevo sistema económico, pero en este rompecabezas falta una pieza central. No solo los artesanos se convirtieron en obreros. De forma paralela, el propio Estado impulsó un proceso violento y coercitivo, la expulsión masiva de campesinos de las tierras comunales. A través de cercamientos y desalojos, miles de agricultores perdieron el acceso a los medios que tradicionalmente les habían permitido vivir. Despojados de todo, se vieron obligados a mudarse a las ciudades y a engrosar las filas de ese nuevo grupo, el proletariado. Este es el momento en el que el capitalismo se consolida como el sistema dominante, un sistema que, como diría Karl Marx, se define por la fórmula DMD, dinero, mercancía más dinero. El capitalista invierte su dinero en máquinas y salarios para producir una mercancía, pero el objetivo final no es satisfacer una necesidad. El objetivo es venderla para obtener más dinero del que se invirtió al principio. Es un ciclo de acumulación constante que se alimenta a sí mismo. El capital no se detiene, se reinvierte, se expande, se globaliza, y con él crece también la desigualdad, porque el capitalismo no es solo una economía, es una forma de organizar la vida, es una lógica que transforma todo en mercancía: el agua, la tierra, el conocimiento, incluso el tiempo. Es un sistema que necesita crecer, aunque el planeta no pueda más. ¿Qué necesita producir? Aunque nadie consuma. ¿Qué necesita desigualdad? Aunque prometa oportunidades. Así que, esa sensación de la que hablábamos al principio, esa idea de ser una pieza en un engranaje, de que tu tiempo no es tuyo, no es una falla del sistema, es el sistema, nació en el momento en que la propiedad de las herramientas pasó de muchas manos a unas pocas, y una enorme masa de gente se vio obligada a vender lo único que le quedaba para sobrevivir: su tiempo, su energía, su fuerza de trabajo. La pregunta, entonces, no es si la máquina es real, la pregunta es: ahora que sabes cómo y por qué fue construida, ¿es posible imaginar una forma diferente de hacerla funcionar? Porque si queremos entender qué es realmente el capitalismo, debemos reconocer sus características esenciales: la propiedad privada de los medios de producción, es decir, que los recursos, las fábricas, las tierras y las herramientas están en manos de particulares; la existencia del trabajo asalariado, donde la mayoría de las personas vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario; la búsqueda incesante de ganancia y acumulación de capital como motor del sistema; la competencia entre productores como mecanismo para la innovación y el control del mercado; la libertad de empresa y la ley de la oferta y la demanda como organizadores de la economía; y sobre todo, una profunda desigualdad estructural donde la riqueza y el poder se concentran en quienes poseen el capital, mientras que el resto sostiene la maquinaria, con su tiempo, su cuerpo y su vida. Así que ahora lo sabes, el capitalismo no es solo una forma de producir, es una forma de vivir, de organizar el tiempo, el trabajo y hasta los deseos. Y si todo sistema fue construido, entonces todo sistema puede cambiarse. La historia no está escrita, todavía se está escribiendo. Si este video te hizo pensar, suscríbete al canal, deja tu like y compartilo, porque entender el pasado es el primer paso para transformar el presente. Nos vemos en el próximo video.